Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Una cartografía electoral y existe un domicilio. El Registro Nacional de las Personas no pone el centro de votación. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros establecemos el domicilio y la ley electoral en el artículo 58, 59 y 60 establece que el voto es domiciliario en el lugar geográficamente más cercana al ciudadano y establece los procedimientos para cambiarlos por lugar de origen, etc. Como esto se hizo una nueva ley para las elecciones internas y primarias y debía de haber un reglamento, las posibilidades de las cartografías electorales para la asignación de los votos se modificaban en función de la ley vieja. Hubo una traspolación. El Consejo Nacional Electoral envió en tiempo y forma la cartografía electoral al Registro Nacional de las Personas. ¿Sabe cuándo? El 11 de noviembre. En tiempo y forma, porque así estaba la ley, porque era un aspecto no considerado en los plazos que tuvimos que correr y ellos también necesitaban un tiempo para poder elaborar la cartografía electoral antes de septiembre. Entonces, estamos haciendo algo nuevo. El pueblo hondureño lo debe saber. Estamos haciendo un proceso nuevo y estamos siendo transparentes en ese proceso. Entonces, vamos a aplicar ya esa nueva cartografía y básicamente pasa lo siguiente. La transhumancia era un problema. Todas las personas. Los muertos, ok. Los muertos es ese tema. No, correcto. Yo no entiendo cómo sigue en la opinión. No hay muertos. No hay muertos. No hay muertos. Tenemos un caso que han reportado de una persona que se enroló y falleció después de haberse enrolado y ya lo estamos ya lo comunicamos al CNE y ya se hizo la inscripción. Uno. O sea, hay una persona que reportó eso y inmediatamente se le comunicó al CNE. Por eso tenemos que reportar los muertos, como dice la ley hondureña. Ley. Y en la ley, cada vez que se nos muera un familiar tenemos que reportar. Y en la ley especial hay un artículo muy importante y le da mucha importancia en el que ya puede cometer delito la persona, el familiar, que no lo reporta. Sí. En esa Ahora mira, lo que yo quiero que me expliques... Pero hagámoslo del centro de votación, porque eso es muy importante y era lo que tenía la duda de la gente. ¿Qué va a ocurrir y por qué va a haber ese cambio en esa reestructuración que vamos a hacer vía el reglamento? Todas las personas que el enrolamiento, que fue domiciliario, municipal en cada lado, recordemos que el problema es la transhumancia, en ese enrolamiento domiciliar... Permíteme, es que ustedes mencionan transhumancia. Traslados electorales. Díganle así, porque el 99.9 lo han dejado en la luna con ese término, transhumancia, traslados electorales. Según el diccionario jurídico de la Real Academia Española, si ustedes escriben ahí en la página de la RAE, transhumancia electoral, el término se define de forma preciosa. Entonces esos son traslados electorales. Traslados electorales. Cuando dice transhumancia, don Roberto, Óscar o Rolando, son traslados electorales. Se equivale, es un fraude electoral. Sí es. Entonces, prácticamente. Es un fraude cuando un ciudadano se domicilia en un municipio que no es el de donde reside. Entonces nosotros ahorita tenemos certeza absoluta que los ciudadanos están domiciliados en el municipio donde vive y que no van a votar por autoridades de otro municipio. Entonces, en función de eso, por eso dije, el gran problema ya fue resuelto. Ahora, la asignación del centro de votación. Si yo ya tengo la constancia domiciliar mediante el proyecto Identifícate de que estoy en el mismo departamento, en el mismo municipio y con todas las consistencias que siempre he tenido, esa persona va a votar en el mismo lugar donde votaba, porque ya fue certificada que es de ese municipio. Sí. ¿Ya? Ahora, los que fueron domiciliados en un municipio diferente al censo que existía en el 2007, se les asigna un nuevo centro de votación. Claro. Y esas personas deben regularizarlo. Entonces deben de hacer una búsqueda muy importante, tal vez el lunes de la próxima semana. Invitamos a todos los hondureños que entren a la página del CNE. El Registro Nacional de las Personas también tendrá ese link del CNE para buscar y ver si se regularizó el tema con esto de nueva cartografía, con el tema del reglamento, y están votando donde votaban porque fueron domiciliados. Ahora, el que se cambió y fue domiciliado en el lugar donde reside y no estaba así, también que lo vea para que el centro de votación sea el que esté geográficamente y calce con esa nueva cartografía electoral. Sí, tú querías explicar algo adicional. Para contestar un poco la pregunta, porque me interesa que los ciudadanos estén claros.
Exactamente eso, manifestado por los ciudadanos, es lo que nosotros estamos resolviendo vía reglamento. Él va como Rolando dice, va a revisar el lunes, a petición nuestra, que todos los hondureños el lunes hagamos una revisión en el link del CNE, y se darán cuenta que la actualización de su centro de votación sea modificada al lugar donde él conoce y que ha votado siempre. Es que el problema fundamental en esto es eso, que en este proceso, Rolando lo explicó y yo te lo voy a traducir como le digo yo siempre. El problema es que la cartografía nosotros la empezamos a ejecutar en agosto. Y como la ley dice, el Consejo nos mandó hasta noviembre la cartografía. No es culpa de ellos. Este es un proyecto que es sui generis. Entonces, hay elementos que se dieron en el camino acá que ya no pegaron con la nueva cartografía. Y por eso los errores planteados, ¿va? Y en ese sentido, nosotros estamos buscando vía reglamento un mecanismo para que el ciudadano que se enroló en el departamento municipio, que ha vivido siempre y que ha votado siempre, vote en su mismo centro de votación. Porque yo te digo, y te mando a Carpinteros, que tenemos un par de casos, o Yazahuira, un barrio aquí a la salida del sur, se generan esos problemas y reacciones. ¿Y por qué me están mandando a otro lugar donde yo no soy? Entonces, los que son del mismo departamento y son del mismo municipio, vamos a respetar el centro de votación que han tenido siempre, asegurando de esa manera que lo conocido, y es el 41% de la base de datos. En el nuevo, y en el sistema de identificación nacional, nada que ver con el... No, estamos hablando del nuevo sistema. Son el 82% de la base de datos del RNP que le mandamos al Consejo, el 82% son personas que van a votar en su mismo centro de votación donde siempre han votado. Y eso nos permite a nosotros que la ciudadanía tenga la certidumbre de saber dónde va a votar. El otro porcentaje son nuevos votantes o personas que por naturaleza se movieron de aquí a Cortés a trabajar o de Colón llegaron a Santa Bárbara, etcétera. Y existe un porcentaje, pero no es tan alto. El 82% de los hondureños votará en el centro de votación conocido históricamente por él, que ya fue a votar, que ya fue una vez, que le queda más cercano a su casa para ejercer su voto. Y un paréntesis, eso para las elecciones internas y primarias de los partidos políticos. Para las elecciones generales ya está establecido en la ley que 180 días antes las personas pueden apersonarse en el Registro Nacional de las Personas. Tal vez se modifica la ley también para que sea mediante el proyecto Identifícate, y puedan hacer las modificaciones de su domicilio conforme a ley. Es decir, quiero votar en el lugar de origen. Quiero votar en este centro de votación que está más cerca de mi casa porque me moví y tengo una actualización domiciliar, pero estoy dentro del mismo municipio. Por eso es importante, Renato, informarle a la ciudadanía que esté pendiente de la actualización que estamos enviando nosotros permanentemente, porque esa persona que decía que le asignaron un lugar remoto a donde vive... San Juan del Rancho, dijo. A San Juan del Rancho, cree que ahí va a tener que ir a votar, y cuando suceda en el proceso, en el marzo 14, va a desplazarse hasta allá. Pero no debe ser así, debe de estar permanentemente revisando en qué momento ya se le va a asignar el verdadero centro de votación que él era el que estaba anteriormente utilizando, y así tener la certeza de que no va a tener que hacer esa movilización. Mira, tú dijiste, y lo dijiste con la palabra joder, Óscar, porque esa fue la percepción que quedó en las últimas 48 horas. Si vos, como representante de Libre, y la gente que es afín a Libre y que trabaja en el RNP, estaban maniobrando en contra de los otros partidos, o que la gente que trabaja en el RNP del partido de Rolando Catán estaba maniobrando en contra de los intereses de los liberales o de Libres, o que los liberales estaban maniobrando en contra de ustedes dos. Esa fue la percepción que quedó. Y tú dijiste, ninguno de nosotros ha jodido al otro. Cierto. Dijiste esas palabras, porque quedó esa percepción de que entre ustedes estaban haciendo trampa, siempre con los vicios históricos, para que los liberales que siempre votaban en tal lado aparecieran allá votando en otro lado y no pudieran hacerlo. Y yo quiero pedir una disculpa pública. Una disculpa porque nosotros, frente a los problemas, nos sentamos a trabajar. Y es verdad
que pasaron 48 horas en los que nosotros nos guardamos el silencio. Y una disculpa a todos los periodistas que nos trataron de contactar y les dijimos, esperen a que tengamos la solución. Y muchas veces no contestamos el teléfono, cuando siempre lo hacemos, porque estábamos trabajando en la solución. Renato, hemos enfrentado la pandemia, hemos enfrentado los huracanes, hemos enfrentado los problemas de la clase política, los presupuestos, lograr el objetivo y llegar al último rincón de Honduras. Claro que íbamos a solventar esto. Hacía falta el reglamento. Y teníamos que sentarnos y trabajar y poder tener los acuerdos necesarios entre todas las fuerzas. ¿Me permites el reglamento, que es corto? Ustedes dicen que la meta de ustedes es llegar a 5.1 millones de enrolados, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí Y está. si usted analiza el estimado en base a las cifras que hizo Rolando del censo electoral anterior, restando los migrantes, está alrededor de 5.5, 5 algo. Y el 5.1 es más del 93% Sí. de la población. Ahora, ya me imagino que ustedes han contemplado este escenario. Y si se les queda gente sin enrolarse, Para que voten. ¿cómo van a hacer para votar? Para eso la ley especial dice claramente ¿Aquí que lo las dice? cosas no, la ley especial. la ley Lo que especial. corresponde, a quien Lo que corresponda. corresponde para votar no es el registro, porque nosotros no administramos la elección. Sí. Eso lo regula el Consejo Nacional Electoral. Porque de repente va a suceder eso. Sí, claro. Y de repente el Consejo Nacional Electoral tiene que establecer un reglamento. No, y no para solo hacerlo. eso, ya lo hemos dialogado con ellos hemos y también hay dialogado. opciones, ¿verdad? Pero depende, ya no podemos opinar nosotros. Ahora, pero si ustedes proyectan con 5.1 millones enrolados, hemos cumplido con éxito Total. la Total. identificación de Por los supuesto. de hondureños. repente no supuesto. se necesita. Que ese es nuestro trabajo, la base registral. La base- Pero claro, siempre hay que dejar, Hay que la dejar duda de una- que se puede quedar gente claro, sin claro, enrolar claro, por Es supuesto. el CNE que tiene que definirlo en su reglamento. y que su identidad vieja va a estar vigente en marzo, porque Claro, está por supuesto. Hasta mayo. caduca en mayo. Por Entonces, supuesto. ahí me están diciendo que es el Consejo Nacional Electoral que decidirá cómo va a votar esa gente. Ahí leímos ya el artículo. Y en efecto, Sí. O sea, ya no es competencia nuestra. Sí. Y esas eran las cosas que necesitábamos discutir con el Consejo. Sí. Pero también de qué forma podemos hacer cosas conjuntas y a dónde podemos colaborar nosotros. Sí, claro. Y no sé si lanzar... porque efectivamente... No, es Láncen, la hombre. no, pero es que la pero solución efectivamente, le corresponde a ellos. Si nos Renato, piden ok, ayuda, es perfecto. bienvenido. el hondureño va a tener su tarjeta de identidad anterior vigente. Sí, Y en marzo, así y es. tiene el derecho de ejercer el sufragio con esa identidad. Entonces, si no se enroló por alguna razón, porque es un deber ciudadano obtener su nuevo documento nacional de identificación. Él no ejerció ese deber, no hizo, no lo buscó, pero no lo vamos a culpar. Entonces tiene la oportunidad de que se haga un reglamento para que se le tome en consideración. Voy a intentar llamar a la abogada Ana Paola Hall, que nos atienda. Porque, se los digo con toda franqueza, ustedes me han calmado un poco. Yo estoy seguro que nos han calmado a muchos hondureños hoy, porque las aguas estaban hirviendo con mucha fuerza. Y yo creo que es un deber de todos los ciudadanos de Honduras, después de las crisis político-electorales que hemos atravesado. Esas crisis político-electorales han incidido en mucho en la pobre economía, porque mucha gente dejó de invertir, tanto nuestros como foráneos. Esas crisis permanentes en que hemos vivido, mucha gente dejó de invertir en el país, dejó de generar empleos en el país. Miren lo terrible, el desempleo que hay en Honduras. Entonces, indistintamente de mis prejuicios, de mis ideologías, de mis intereses partidarios, hay un interés mayor que es Honduras, y los problemas estructurales, y no digamos los coyunturales, y no digamos estos que ni sé dónde clasificarlos, de los político-electorales que nos tienen desde hace más de una década en conflictos que nos generan una pésima imagen, y uno dice, ¿para qué voy a invertir en ese país? Si ese país solo pasa en problemas políticos, fuera de los otros que tiene. Entonces, miren, yo creo que es el momento que todos pongamos un granito de arena. Claro, denunciar si hay que denunciar, Claro. cuestionar, criticar, que hay que hacerlo. Eso es fundamental en una democracia. Pero que haya un propósito supremo,
si las cosas están haciendo bien, darle certidumbre al proceso electoral que viene. Tenemos la obligación de darle certidumbre. Y que no por intereses, que uno no sabe qué tipo de intereses, de alguna gente, porque sí los hay, generar despropósitos, generar alrededor del proceso y de las instituciones que van a manejar el proceso, dudas, porque miren cómo comenzó la gente, ¿eh? La gente comenzó molesta con ustedes, y la gente se molesta en función de la información que escucha. Claro. ¿Y quiénes son los que han generado este tipo de informaciones? Con esas intenciones de que miren esto, que qué barbaridad. Son los propios políticos. Ahora, una pregunta, ¿cuándo se había discutido el censo provisional en las alturas, de forma tan pública, abierta, transparente? Nunca. Sí. Qué bueno que esto suceda. Y entonces yo le hacía un llamado a Ana Paola Hall. Ana Paola, esta es una recomendación o sugerencia, yo no tendría por qué darla. No. Cambie su estrategia de comunicación. Cambie su estrategia de comunicación. No sé quién la asesora, pero yo le digo, cambie su estrategia. Aprenda de Rixi. Así, con el estilo de Rixi. Aprenda de Rixi a comunicarle a la gente lo que está pasando, porque eso va a contribuir a darle certidumbre. Usted no se fía que tiene un padrino, tiene que ser democrática en la socialización de la información y de sus declaraciones. Yo la vi una vez aquí y me pareció una mujer inteligente, con mucha solvencia y coherencia, No, y lo es, esto más, con es, gran claro, carácter. Claro. Sí, lo es. Entonces, yo diría, cambie su estrategia de comunicación, abogada Ana Paola Hall. Las instituciones deben, sobre todo las instituciones, y ustedes que van a manejar este proceso, darle la certidumbre al proceso comunicando cada cosa. Por eso es bueno que haya salido esto que envió usted aquí a don Roberto. Porque aquí el interés no es en trabajar o hacer periodismo en función que gane este o el otro partido. No, hombre, con el país que tenemos en este momento, destruido por la naturaleza, afectado por la pandemia, quebrado económicamente, pagando salarios con préstamos externos, con una reducción de los ingresos fiscales. Querer anarquizar estos procesos electorales es de mentes insanas, con propósitos diabólicos. Si lo que el país quiere es encontrar un punto de apoyo, certidumbre, con transparencia en las cosas, en función no solo de la autoestima nuestra, sino de comunicarle al mundo, estamos cambiando los hondureños, vale la pena invertir en este país. Mire que todo esto gira alrededor del bien común, y el bien común se logra cuando estamos bien todos, y estar bien todos implica como principio fundamental tener una economía sana, que genere empleos, que la gente tenga al fin de semana o a la quincena o al final del mes dinero para comer, para comprar su ropita, para comprar su medicamento, si no lo tiene el seguro, no lo tiene el hospital público. Pero con el país que hemos estado construyendo, se nos está alejando el mundo, se nos están alejando los inversionistas. Gracias a Dios que nos tienen tanta estima la comunidad internacional, nos tienen tanto aprecio a pesar de los errores recurrentes que cometemos los hondureños, que siempre nos tienden la mano. Mire este proceso de identificación. ¿De dónde se financia este proceso de identificación? Participa la Unión Europea. Sí. Y ellos nos donaron plata, ¿va? Sí. ¿Cuánto nos donaron los europeos? 14 millones de dólares. Miren, si los europeos han estado más interesados en invertir en África y en la pobreza de África, pero siempre nos recuerdan, allá está un pobre país que no se puede poner de acuerdo, allá está un pobre país con una identidad vieja que ya no se parece a nadie, Ahora la usan de ejemplo a allá nuestro favor. tienen un censo que votan los muertos. Miren,
y nos tienden la mano y dicen, nosotros los vamos a ayudar con esta cantidad para que hagan un proceso de identificación y cambien, vayan cambiando las cosas en Honduras. Viene el BESIE, aquí tienen plata para que terminen de hacer ese censo. El PNUD. El PNUD, porque hasta el PNUD hemos atacado. Hasta el PNUD hemos atacado. Entonces, va a llegar un momento en que el mundo, un momento en que Haití lo dejaron solo. No, hombre, que se maten esos hombres. Si no quieren ellos corregirse, así van a quedar con nosotros. Si ellos quieren morirse como nación, si ellos quieren ser pobres de la cabeza, pobres económicamente, bueno, hemos intentado ayudarles, les hemos tendido la mano, pero no, en ellos prima el egoísmo, prima la trampa, allá que miren cómo se las arreglan a partir de ahora. La comunidad internacional se aburre de meterle dinero, de ayudarle a países que nos quieren ayudar a sí mismos. Yo digo a todas esas mentes perversas, yo creo, pongamos nuestro granito de arena construyendo esto, haciendo críticas correctas, fuertes, no importa la intensidad, pero hay que hacerlas para que se corrijan los excesos. Pero tener como principio fundamental, darle certidumbre a las cosas que se hacen bien en función de que superemos este problema y que el próximo presidente de Honduras, que los próximos alcaldes de Honduras, que los próximos diputados de Honduras sean estrictamente la voluntad popular de la gente y no la manipulación.